Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, algo que sucede con frecuencia en la vida de todo creyente es que dejamos de perseverar. Y no digo esto porque conozco de nadie, sino se los estoy diciendo basado en mi propia experiencia. Con frecuencia decimos, no, yo no puedo. Con frecuencia decimos, no, eso es algo imposible. Pero cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es derrotándonos a nosotros mismos. Derrotándonos a nosotros mismos. Y digo esto porque una vez que decimos que no podemos, entonces ¿saben qué? No podremos. Una vez que encerramos nuestra mente en la negatividad, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos limitando el poder de Dios en nuestra vida. Y voy a hacer aquí una aclaración porque quiero que quede bien claro que hoy yo no voy a predicarles acerca de que hay que mantener el pensamiento positivo para recibir las bendiciones de Dios, como muchos falsos profetas están predicando hoy en día, que todo es tienes que mantener tu mente abierta y tienes que mantener pensamientos positivos. Hermanos, pero sí les voy a predicar acerca de nuestra disposición y acerca de nuestros pensamientos. Porque la verdad es que encerrarnos en pensamientos negativos, como les dije, limitamos el poder de Dios. Y como fieles cristianos nosotros no podemos hacer esto. Porque cuando encerramos nuestros pensamientos en la negatividad, es decir, las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, que hay veces que nos influencian, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra fe sufre, nuestras amistades sufren, nosotros sufrimos, todo el mundo sufre. Y todas estas cosas afectan quiénes somos y cómo nos comportamos, o sea, nuestra conducta. Pero más importante de todo, afecta nuestra fe. Nuestra fe. No, porque es que yo no puedo. Está bien, tú no puedes. Tú no puedes. Pero hay uno que sí lo puede todo. Que sí lo puede todo. Así que es por eso que en el día de hoy yo deseo que exploremos este tema un poquitico más de cerca. Vamos a explorar el tema de los pensamientos negativos o adoptar personalidades de negatividad. Amén. Actitudes negativas. Y para eso vamos a pasar a Segunda de Crónicas capítulo 20 y vamos a estudiar un día en la vida del rey Josafat. Segunda de Crónicas capítulo 20. Y debido a que el tiempo que compartimos es corto, no les voy a leer el capítulo completo. Pero sí les pido, como siempre les digo, que en su tiempo de meditación tomen el tiempo de leer el capítulo completo en sus casas. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 20. Hermanos, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Despierta que tienes a tu lado y la palabra de Dios es viva. Y porque la palabra de Dios es viva, quizás a ustedes al leer el capítulo completo y no solamente los versículos que van a servir para ilustrarles los puntos que deseo hacer, quizás el capítulo completo al leer eso el Señor les revele algo más que pueden hacer en sus vidas. Amén. Así que lean por favor Segunda de Crónicas capítulo 20. Pero vamos a usar los versículos que vamos a destacar para nuestro estudio de hoy. Y es Segunda de Crónicas y vamos a leer Segunda de Crónicas 20 y vamos a leer del 20 al 22. Amén. ¿Ya lo localizaron? Vamos a leer del 20 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén.
creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente hermana, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Quiero que escuchen bien. ¿Están entendiendo bien lo que acabamos de leer? Bueno, para tener un mejor entendimiento de todo esto, vamos a hacer un breve repaso de historia. Amén. Y Josafat era el rey de Judá y era un hombre fiel a Dios y trató de producir un avivamiento en el pueblo de Dios. Y este era un tiempo cuando Judá estaba gozando de las bendiciones que Dios derramaba sobre su pueblo. Pero en este momento de la historia, ellos estaban siendo atacados por sus enemigos. Y este ataque fue algo que tomó a Josafat de sorpresa por completamente, ya que en tiempos atrás las naciones a su alrededor le temían. Pero ahora estas naciones estaban por invadir a Judá para robarles ¿qué? El gozo, la paz y la prosperidad que Dios les había dado, que ellos se estaban gozando en él. ¿Y cómo reaccionó Josafat? Josafat dijo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y ahora, debemos preguntarnos y examinarnos. Decimos nosotros lo mismo al encontrarnos en una situación difícil, que nos viene de momento así repentina, que no lo esperábamos, que nos sorprende. ¿Decimos nosotros lo mismo? Lamentablemente, hermanos, esto es algo que muchos de nosotros se nos olvida pensar o se nos escapa decir. Especialmente cuando es una cosa que sucede repentinamente, una cosa que nos toma por sorpresa. ¿Y qué es lo que sucede en la mayoría de las veces? Que nos rendimos a la situación. Encerramos nuestros pensamientos en nuestra mente. No, aquí, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Yo no puedo con esto. Vamos a preguntarnos, ¿a qué situaciones nos hemos rendido? ¿A qué situaciones nos hemos rendido? ¿Qué pensamiento de negatividad nos detiene de vivir vidas victoriosas como el Señor desea que nosotros vivamos? Hermanos, sin excepción de uno, todos tenemos enemigos que vencer y batallas que luchar. Todos aquí, no hay excepción de personas. Y en el caso de Josafat, él estaba a punto de enfrentarse a un ejército mucho superior al suyo. Y quiero que entiendan bien lo que está sucediendo aquí, porque este ejército que estaba a punto de invadir a Josafat, para nosotros sería todas esas cosas, todos esos poderes de las tinieblas, todas esas cosas negativas que tratan de invadir nuestra vida para robarnos el gozo, la paz y la prosperidad que el Señor nos da. ¿Me están entendiendo? Es una representación de todo esto. Y Josafat estaba a punto de perder su reino. Igual que hay muchas personas que están a punto de perderlo todo, que no tienen cabeza, ya no saben qué van a hacer. No, porque yo no puedo, y están encerrados en este pensamiento. Ya que el enemigo que estaba atacando a Josafat y el enemigo que nos ataca a nosotros es mucho superior que cualquiera de nosotros. Y solos no podemos vencer, igual que él. Y esto aquí es de suma importancia, hermanos. Suma importancia de que este ejército haya tomado a Josafat de sorpresa. Es de suma importancia porque esto quiere decir que él no tenía el tiempo de ir a buscar a todos sus soldados, reunir todo su ejército para defenderse, sino que tenía que hacer las cosas apuradamente.
¿Y cuál fue la primera reacción de Josafat? La primera reacción de Josafat, hermanos, fue la misma que cualquiera de nosotros hubiésemos tenido al vernos en una situación semejante. Josafat se asustó. El temor se apoderó de él. Pero Josafat no se detuvo ahí. Su primera reacción fue carnal. Escuchen bien, su primera reacción fue una cosa carnal, pero su segunda reacción es en la que deseo que nos concentremos en el día de hoy. Deseo que nos concentremos en su reacción espiritual. Porque hubieron dos reacciones. Primero se atemorizó, pero recapacitó. Y hubo una reacción espiritual. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque él no se encerró en el conocimiento de que no podían contra ellos. Josafat no dijo, voy a mandar un emisario para crear un trato de paz o para que acepten un tributo y no nos ataquen. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y ahora debemos preguntarnos, al vernos ante un gran desafío, ¿humillamos nuestro rostro para buscar a Jehová? Una gran realidad es que a diario todos nosotros somos confrontados con situaciones difíciles. A diario somos desafiados por situaciones que buscan derrotarnos. Y les puedo completamente asegurar que sin la ayuda de Dios, siempre seremos derrotados. Siempre seremos derrotados. Sin embargo, cuando buscamos la ayuda de Dios, Él nos escucha. Él nos escucha y nos fortalece. Es como encontramos en Jeremías 33:3, que nos dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, cuando humillamos nuestro rostro ante el Señor, al vernos confrontados con situaciones difíciles, cosas que aparentan imposibles, cuando clamamos a Dios, Dios escucha nuestras oraciones y Dios te enseña la salida. Él te enseña las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, oye, hay que clamar a Dios. Y quizás algunos digan, bueno, pastor, pero es que todo esto son cosas de la historia que usted está hablando y en realidad no se aplica mucho a nuestra vida. Pero hermanos, Dios le prometió la victoria a Josafat sobre sus enemigos y Dios también le ha prometido la victoria a todo cristiano fiel. Y para que entiendan bien lo que les estoy diciendo, quiero que nos fijemos en las palabras del apóstol Pablo cuando habla acerca de vivir en el Espíritu. Acuérdense que estamos analizando ¿qué? La segunda reacción de Josafat. Su espíritu. Amén. Vamos a fijarnos aquí cuando el apóstol en Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y las palabras claves aquí son por medio de aquel que nos amó. No por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, no por nuestra agilidad, sino por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó y quién entregó su vida en esa cruz por nosotros? Cristo Jesús. Por medio de Él tenemos la victoria sobre toda situación. Pero esto es algo que a muchos se nos olvida o que simplemente no creemos o confiamos completamente en Él, debido a que nuestra fe está siendo afectada o ha sido afectada negativamente por los poderes del maligno. Y esto es un grave error cometido por muchos, porque nunca podemos ignorar que la palabra de Dios nos dice claramente que en momentos difíciles, en momentos de tentación, Dios nos ha prometido la victoria sobre toda situación, sobre todo obstáculo y sobre todo ataque del enemigo. Y quizás diga, bueno, pastor, pero yo la verdad que no conozco. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, pastor?
Es muy fácil, hermano. En Santiago 4:7 el Señor habla, pero muy claro. Y dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero aquí hay una condición. Aquí hay una condición que tenemos que cumplir. ¿Cuál es la condición? Someteos pues a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Porque si no nos sometemos a Dios, entonces no estamos bajo su voluntad. Y si no estamos bajo su voluntad, créame, que los poderes malignos nos van a tener como pelotica de ping-pong. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Así que despierta que tienes a tu lado y le sométete a Dios. Queremos derrotar la negatividad que nos detiene de desarrollar el potencial que existe dentro de nosotros. ¿Queremos eso? Bueno, si queremos eso, entonces tenemos que unirnos en oración. Tenemos que reprender las fuerzas del enemigo que tratan de destruir lo que Dios nos ha entregado. Cuando nos unimos en oración, cuando llegamos ante su presencia humillados, reconociendo que solo Él nos puede ayudar, entonces Él responde a nuestras oraciones. Él nos quita esa duda. Él nos quitará ese sentido de impotencia. Y Él aclarará nuestros pensamientos. Cuando el enemigo estaba por avanzar contra Judá, Dios habló por medio del profeta Jaasiel. Y Dios le dijo a ese pueblo que no temiese, que no se preocuparan, porque la batalla era de Él. Y quizás nosotros no estemos luchando contra un ejército, pero todos los días luchamos contra la tentación, luchamos contra la presión social, luchamos contra el desánimo, luchamos contra la depresión. En sí luchamos en contra de ¿quién? De todos los huestes espirituales. Amén. Estamos en una guerra. Estamos luchando en contra de cosas que buscan destruir lo que Dios ha iniciado en nosotros y busca que no desarrollemos nuestro potencial para Dios. Pero ninguna de estas cosas tiene éxito cuando recordamos lo que nos dice el Señor en Lucas 1:37, que nos dice, nada hay imposible para Dios. Para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Dios, nada es imposible para Dios. Todos nosotros tenemos limitaciones, todos tenemos debilidades o áreas en nuestra vida que tenemos que fortalecer. Y si pedimos la ayuda de Dios, Él nos escucha. Y esto es algo que queda bien claro en 1 de Juan 5:14 que nos dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjense bien, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí viene el sometimiento, conforme a su voluntad, Él nos escucha. Así que despierta que tienes atrás de, oye, Dios te escucha. Pero recordemos que existe esa, ¿qué? Condición. Tenemos que someternos a Dios. No podemos pensar que podemos andar por ahí pecando y haciendo y desbaratando y rompiendo y después llegar y... No, porque llega el tiempo cuando Dios no te escucha. Esa es una predicación para otro día. Y ahora, ¿qué es lo que Dios realmente desea escuchar de nosotros? ¿Qué es lo que Dios desea escuchar de nosotros? Fíjense bien lo que nos dice la palabra aquí. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas en el día de hoy? ¿Cuántos fueron tocados por esa alabanza que decía aleluya, aleluya, aleluya? Hermano, eso es una cosa que te hace llorar, ¿verdad? Es una cosa que te hace sentir, te da... ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Hermanos, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y es por eso que yo quiero que nos fijemos bien en este detalle. Cuando Josafat se vio en el momento peor de su vida, Josafat no mandó a su ejército, no mandó a todos los soldados a que fuesen al frente, a los más blindados que fuesen al frente, no mandó a la caballería. ¿Qué mandó él? Él dijo que los cantantes entonaran alabanzas a Dios. ¿Qué estaba haciendo Josafat en ese momento? Lo que estaba haciendo Josafat en ese momento es lo que todos nosotros debemos hacer, hermanos. Lo que estaba haciendo Josafat en ese momento es que él no estaba contando con su poderío militar, sino que él estaba contando con el poderío espiritual, el poderío celestial. Él estaba contando con el poder de Dios. Josafat estaba declarando que él estaba completamente confiado en ¿qué? En la palabra de Dios, porque el profeta le había dicho que no es tu batalla, sino que es de Dios. Y hermanos, tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Al vernos desafiados por la negatividad que trata de detener nuestro potencial, tenemos que depender del poder de Dios. ¿Quieres derrotar esos pensamientos que te hacen sentir inferior? ¿Cuántos quieren derrotar esos pensamientos? Te voy a dar el secreto. ¡Alaba a Dios! ¿Quieres derrotar el no puedo en tu vida? ¡Alaba a Dios! ¿Quieres derrotar las fuerzas del enemigo que buscan distraer tu atención y encerrarte en la negatividad? ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! Hermanos, la alabanza de su pueblo es exactamente lo que Dios busca de nosotros. Pero esto no es simplemente llegar a la iglesia y vamos a unirnos a este cántico que están haciendo y la. No. Para agradar a Dios tenemos que alabarle con todo nuestro espíritu y todo nuestro corazón. Y para que entiendan bien el punto que deseo hacerles, permítanme leerles unos versículos de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. En Juan 4, del 23 al 24, que dice así: pero se acerca el tiempo. Dile a que tienes al lado, se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Dile a que tienes al lado, ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos que no simplemente abrir nuestra boca, sino elevar nuestros corazones a Dios. Alabar al único merecedor de toda alabanza. ¿Quieres derrotar la fuerza del enemigo? Alaba lo que él vive. Hermanos, es hora de alabar a Dios como Él merece. Es hora de alabar a Dios con todo nuestro ser. El tiempo ha llegado, dice la palabra. Y es una gran verdad. Esto es una gran verdad. Como les he dicho en numerosas ocasiones, las condiciones del mundo continúan empeorando. Y continuarán empeorando. Porque el mundo ha abandonado a Dios. Pero nosotros, que confiamos en Él, sabemos que no existe poder o potestad que pueda derrotarnos.
No puede derrotarnos porque no estamos luchando con nuestra propia fuerza, sino que estamos luchando ¿con qué? Con el poder de Dios. Así que despierta que tienes a tu lado de oye, confía en el poder de Dios. Hermanos, a pesar que el enemigo que ellos confrontaban era innumerable, todos cayeron derrotados tan pronto el pueblo de Judá comenzó, ¿qué? Su obra de alabanza. Su obra de alabanza. Fíjense bien, aquí leemos. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿y a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando comenzamos, que llegamos a la iglesia, llegamos cargados y llegamos con pensamientos de todas las cosas que nos han pasado toda la semana, y llegamos cargados y jorobados por el peso tan grande, pero comenzamos a entonar alabanza y todo eso desaparece? Dice la palabra, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió porque hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. ¿Y por qué existe tanto poder en la alabanza? Pues existe tanto poder en la alabanza porque, como les dije previamente, tú, dice Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está presente. Y Él está presente en este momento para hacer huir esos enemigos de tu vida, para hacer huir esos malos pensamientos, para hacer huir la negatividad de tu vida. Y para que aprendas a confiar en el poder de Dios, no en el poder del pensamiento positivo, porque eso, mira, con esa doctrina, el poder del pensamiento positivo y $1, te puedes comprar un café. Quizás, porque si le ponen el tax es 1.25. El pensamiento positivo no existe o no sirve. Lo que sirve es que el poder de Dios en nuestra vida. El poder de Dios en nuestra vida. Tú que eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Esto es una cosa súper poderosa. ¿Por qué te sentiste de la manera que te sentiste cuando tocamos ese corito? Porque Dios estaba aquí presente. Dios estaba aquí presente. Tú le estabas pidiendo a Dios que hiciera algo nuevo en ti. Tú estabas pidiéndole a Dios en esa alabanza, en esa adoración, que te rompiera y que te hiciera de nuevo. Hermanos, y eso es exactamente lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos imperfectos. Imperfectos. Pero cuando permitimos que Dios, nos sometemos a su voluntad y permitimos que Dios rompa ese vaso y nos cree de nuevo, entonces somos nuevas, ¿qué? Criaturas en Él. Y es ahí donde existe la victoria de todo cristiano. Es ahí donde existe la victoria de todo cristiano. Así que despierta al que tienes a tu lado y les recuerda que Dios habita en la alabanza de su pueblo. El que tiene atrás no se ha enterado de, oye, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Con esto voy a concluir. Al encontrarte ante una situación que aparenta imposible, al encontrarte ante una situación que desafía tu habilidad, no digas no puedo. No digas no puedo.
No diga eso es imposible. ¿Por qué? Porque te estás derrotando a ti mismo. ¿Estás qué? Estás cerrando el poder de Dios, limitando el poder de Dios en tu vida. Cuando se presenten estas situaciones en tu vida, ¿saben lo que tienen que decir? ¿Saben lo que tienen que decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que para ti las cosas pueden aparentar imposibles, pero que para Dios, el creador del universo, el creador de este mundo, el creador de todo lo que hay en el universo y en este mundo, ¿qué habrá imposible para Dios? Para Josafat era imposible detener la invasión que venía contra él. Para el pueblo de Judá, la invasión que venía a destruirla era una cosa que a primera vista les causó temor, porque venían a destruir todo lo que ellos, por todo lo que ellos habían luchado. Venían a destruir la prosperidad y la paz. Pero sepamos que cuando nos mantenemos fieles, cuando nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, Dios se glorifica en lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en nuestra debilidad. Fue como Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Y es en esto que debemos estar concentrándonos nosotros. Lo que le sucedió a Josafat y al pueblo de Judá no fue nada más que una prueba de su fe. Y fue una prueba difícil. Porque ver tu reino en peligro ante esa multitud que venía, que dice que era incontable, tantos soldados que venían contra él. Su primera reacción carnal fue ¿qué? Miedo. Tuvo temor. Cualquiera de nosotros somos iguales. Ante ver cosas difíciles que se presentan en nuestra vida, situaciones que se presentan en nuestra vida, lo primero que nos da es miedo. ¿Qué hago? Nos asustamos. Pero nuestra reacción espiritual es la que tiene que ser diferente. Porque cuando actuamos espiritualmente, cuando clamamos a Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Ellos pasaron por una prueba difícil, pero la pasaron al 100%. Al 100%. No tuvieron que tirar ni una piedra. Escuchen bien. De igual manera sucederá en tu vida cuando aprendes a confiar en Dios. Josafat y el pueblo de Judá confiaron y descansaron en Dios. Y debido a esto, Dios les entregó la victoria. Una victoria total. Al vernos en estas situaciones, al vernos en situaciones difíciles, no nos encerremos en la negatividad de la situación, sino que confiemos en Dios y descansemos en su poder. Hermanos, y Él se glorificará en toda situación. Yo te digo, no te desanimes, no te deprimas, no digas no puedo, sino glorificar a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Así que cuando te veas enfrentado a esas situaciones, glorificar a Jehová. Amén. Gloria a Dios.